¿por qué tienen esto aquí? Aquí le han dado, está diseñado de bronce. Vean mi gente. Tiene chapas, chicos, esto bastante interesante. Esto que tenemos aquí. Acerquémonos un poco más. Mira, todo eso que está ahí es completamente de oro. Toda ese brillo, ese color amarillo es oro puro. Así que esto es muy importante acá en este lugar. Chicos, un dato interesante que tenemos acá en ese vitral que está ahí. Ese vitral tiene un mensaje. Quiero que se tomen un minuto y pongan pausa al video y logren identificar qué representa ese vitral, qué es lo que logran ver, y déjennos allí en los comentarios qué es lo que lograron identificar, porque allí hay un mensaje oculto que creo que será un reto, pero creo que ustedes podrán hacerlo. Así que déjenos en los comentarios qué lograron descifrar. Al final estaremos diciendo qué es realmente lo que significa y qué es lo que representa ese vitral. Les voy a explicar qué es lo que representa y significa ese vitral. Ese vitral, si ustedes ven, allí se los voy a enfocar. Ustedes ven ahí, ven 12 bolitas, llamémoslo así, 12 bolitas. Esas 12 bolitas que están a todo alrededor del cuadro rojo son personas, son 12 personas. Y el cuadro rojo es una mesa. Y las bolitas amarillas que están sobre el cuadro rojo, que sería la mesa, es pan. Ahí hay una reunión, hay 12 personas, la mesa, y están comiendo pan, que las bolitas amarillas es el pan. Eso es lo que significa y lo que representa ese vitral. Imposible de ver, al inicio yo no lo vi así, pero vi detalladamente y logré descifrarlo. Sé que ustedes también pudieron descifrarlo, y prueba de eso lo vamos a ver allí en los comentarios. Quiero mostrarles también acá este órgano musical. Vean lo enorme que es. ¿Creen ustedes que realmente esto fue hecho para humanos o para gigantes o para algo más? No sabemos, pero vean la inmensidad que tiene, la figura, el estilo, todo eso es muy misterioso. Y seguimos, mi gente, y vean lo que encontramos acá. Todo lo que hay aquí adentro tiene un estilo bastante gótico, tiene ese toque que lo lleva como a un pasado bastante llamativo, pero quiero que vean esto y cómo es toda su figura, su estructura. Acá hay algo que me llamó mucho la atención, que son esas figuras. Vean esos rostros que están acá en todo a su alrededor. Entonces vean acá también en la parte de abajo tenemos esto que viene siendo como una pequeña fuente, diría yo, pero es muy interesante y nos llama mucho la atención y nos hace hacernos preguntas el por qué esas figuras que están ahí, por qué tanto diseño con mucha simbología, y muchas veces no sabemos qué significa, pero eso lo hace bastante interesante y misterioso. Otra cosa que me llamó la atención y que quiero compartirles a ustedes también, ustedes cómo lo ven. Esta catedral es inmensa, vean la estructura que tiene, cada detalle ha sido hecho con exactitud. ¿Ustedes creen que esta catedral inmensa fue construida por humanos o por gigantes? O podemos decir por alguna otra cosa más, porque vean la inmensidad que tiene, el estilo parece de otro mundo. Hay algo que queremos contarles, es que creo que podríamos viajar al pasado. Me dicen después de ver lo que les vamos a mostrar. Esto que tenemos aquí, gente, es una máquina del tiempo. Como les dije, creo que es posible viajar al pasado. La información que me acaba de dar el señor ahí, que esta máquina fue sacada de subsuelo cuando estaban construyendo esta catedral allá por el año de 1993. Y si vos ves en la parte de arriba hay como estrellas. Dice que si hiciese funcionar esta máquina, te llevaría a cualquiera de esas constelaciones. Eso es lo que me dijo el señor que estaba platicando ahí hace un momento. Qué extraño. Vaya dato interesante, ya ven, es lo que les decíamos. Realmente esto sí es una máquina del tiempo, que creo que realmente hasta el momento no la han podido como reactivar nuevamente,
Pero hubo un tiempo en el que esta máquina sí funcionaba. Posiblemente esta máquina, chicos, sea del antiguo reseteo. Ya lo he escuchado hablar porque lo sacaron del subsuelo. Exactamente, como el compañero lo dice, esta máquina viene desde el reseteo. Creo que ustedes ya han escuchado de eso, creo que la mayoría sabe. Esto posiblemente sea una de las máquinas del tiempo, porque nos confirmaron que fue sacada del subsuelo, chicos. Así que, ¿qué piensan ustedes? Pongan en los comentarios si hicieran funcionar esta máquina. ¿Crees que nos transportaría al pasado o al futuro o a cualquiera de las constelaciones que ahí marcan? ¿Qué piensas vos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se atreverían a tomar ese viaje si esa máquina lograra funcionar y fuera abierta al público? Así que les dejamos eso. Nos vamos a seguir acercando porque esto está muy impresionante y vamos a seguir explorando. Vean, vamos a enfocar allá al final. Si logran ver, ese es un órgano musical según nos ha comentado una persona acá. Pero vean cómo era de grande. O sea, ¿se imaginan el sonido o un sonido angelical que ha de producir ese órgano musical? Entonces, eso lo hace bastante interesante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven esto? Espero que estén disfrutando de esta exploración. Mira, ¿qué pasó, compañero? Aquí nos acaban de contactar. Dice que nos han visto, si nos pueden tomar una foto. Si nos pueden tomar una foto de eso. Claro. Sí, vamos. Y seguimos con la exploración. Realmente esto parece sacado de otro mundo, o todo esto viene de otro mundo. ¿Ustedes qué dicen? Vean, porque ya les mostré ahí ese órgano musical enorme, pero vean toda esa estructura en forma gótica. Realmente esto es más de otro mundo que de este planeta. Vamos, chiquitos. Esto es una tumba. Esta es una tumba en la que podemos apreciar y ver muchos símbolos, o en esta estructura podemos ver que hay también mensajes ocultos. A mí me llama mucho la atención, chicos, porque toda su estructura, como decía el compañero, está diseñada o está enchapada en oro. Observen, en oro. Y acá, según nos dice, está monja enterrada que tiene más de 500 años de antigüedad. Estamos explorando la catedral de un país nórdico. Vamos, chicos, a ver qué es lo que encontró el compañero. Vean esta tumba que tenemos acá. Creo que esta es de un monje. En su momento fue muy importante acá en esta catedral. Así es, un dato interesante. Según la información que tenemos, este fue el primer monje que sirvió a esta catedral en el año 1093 después de Cristo. Aquí yace enterrado el primer monje de la catedral de Dura. ¿Qué les parece, chicos? Ok, chicos, quiero que vengan, les voy a mostrar un dato muy interesante. Estas figuras que ustedes ven acá representa a una de las familias de gigantes que ayudó a construir esta catedral allá por el año 1093 después de Cristo. Esa es una historia que nos contó parte de los administradores de este lugar. ¿Será verdad o será simplemente una leyenda? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero acá vemos también otro personaje. ¿Qué tenemos ahí? Acá tenemos otro personaje que representa a otros gigantes de la familia de gigantes que en ese tiempo todavía existía. Y chicos, en estas lápidas que ustedes ven acá en tierra, según dice, eran los portales o las puertas que llevaban al subterráneo, donde por kilómetros se extiende una red interminable de subterráneos luz. Por eso esos lugares hasta el día de hoy, 2026, están completamente sellados. Es imposible acceder. Vemos en esta parte de acá, chicos, allá vemos otro nivel. Según la información que tenemos, son 4 niveles desde donde estamos hacia arriba. 4 niveles, pero es imposible acceder. Nos dicen que tendríamos que mandar una carta para poder acceder a ese lugar
y esperar entre 6 meses a 1 año el acceso. Y si nos dan el acceso, tendríamos que contratar un seguro de vida, porque las condiciones de arriba son demasiado deplorables y podríamos tener un accidente, porque esos lugares, chicos, son misteriosos. Si ustedes están hasta aquí, recuerdan la figura de extraterrestre que vimos allá, recuerdan las figuras que vimos allá también de vampiros. ¿Por qué está en una catedral? Me deja más pregunta que respuesta todo esto. Así que, chicos, comenten, compartan y no olviden de suscribirse, por favor. Exactamente, como lo decía el compañero, y estas son pruebas de la teoría o del pensamiento que nosotros hemos visto y tenemos, que es que realmente todo esto no fue construido por humanos. Vean, ¿por qué tienen esto aquí? Y si nos vamos hacia lo que es el rostro, está diseñado de bronce. Esto está diseñado de bronce. Pero un dato interesante, vení a ver aquí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vaya, miren, vean mi gente. Tiene un enchape, mira, acá. Tiene un enchape de oro. Esta parte de acá, mira, está enchapado como de oro. Y esto tiene varias representaciones. Igual acá tiene los clavos, los hoyos de los clavos cuando fue traspasado en el Gólgota. Así que, chicos, esto es bastante interesante, misterioso a la vez, porque hay figuras que se pueden interpretar de muchas, pero de muchas maneras. Miren, no sé si logran ver, lo voy a acercar, pero ahí hay unas letras. No sabemos qué significa, no sabemos qué quiere decir. Ese es latín, creo. Pero algo importante dice ahí. ¿Qué crees que puede decir ahí? Fíjate que creo que son oraciones o son plegarias, son códigos secretos. Códigos. Sí, para mí son códigos secretos que normalmente solo se encuentra en este tipo de iglesia. Esta es una compuerta llave. La pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva eso? Aquí están las llaves. Aquí están las llaves. ¿Dónde llevará? Y aquí, chicos, es lo que les hablábamos al inicio. Aquí este pasillo ha sido muy emblemático, no por las historias del pasado, sino que aquí se filmaron películas taquilleras. Mencionar yo algunas. Películas como Harry Potter, El Hobbit y algunas otras. En estos pasillos vamos a poner una fotografía para que vean que estamos caminando en los pasillos donde en algún momento de la historia se ha documentado o se ha filmado películas taquilleras que han sido un estrellato en el mundo de la fama. Así que estamos en los pasillos que en algún momento se filmaron ese tipo de películas muy taquilleras, chicos. Exactamente, así que les vamos a dejar unas tomas, unas fotografías para que ustedes las vean de una mejor manera. Hemos llegado al final de esta exploración, esperamos que les haya gustado. Gracias por compartir este momento con nosotros. Así es que hemos finalizado el día de hoy. El compañero acá quedó un poco impactado. He quedado bastante impactado, chicos, como decía el compañero. La arquitectura que aún permanece de pie después de casi 1 milenio de antigüedad, una de las catedrales más antiguas del mundo. Así que si les gustó este video, chicos, no olviden de suscribirse, de darle like, dejar su comentario y de compartir. Así que Dios me los bendiga, explorers.